Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es José Rodolfo Ramírez Esquivel. Soy alumno del sexto semestre de la licenciatura en enfermería de la Universidad de Tangamanga. Actualmente curso mis prácticas clínicas en el Hospital General del Iste, Carlos Díez Gutiérrez. Mi docente de prácticas es el licenciado en enfermería, Arturo Niño Vázquez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es José Rodolfo Ramírez Esquivel. Soy alumno del sexto semestre de la licenciatura en enfermería de la Universidad de Tangamanga. Actualmente curso mis prácticas clínicas en el Hospital General del Iste, Carlos Díez Gutiérrez. Mi docente de prácticas es el licenciado en enfermería, Arturo Niño Vázquez. El propósito de este video es hablar de una de las principales técnicas isquémicas en la cirugía de ortopedia, que es el torniquete quirúrgico o torniquete neumático, como lo manejan diferentes bibliografías. Es un dispositivo muy utilizado porque permite que que haya una oclusión temporal de la sangre, pero para ello tenemos que conocer principalmente su definición. El torniquete es un dispositivo quirúrgico empleado para controlar la circulación venosa arterial. Se aplica presión circunferencialmente sobre la piel y tejido subyacente. Esto a su vez va a provocar que al momento de las paredes de la piel ocluyan temporalmente las paredes de los vasos en tanto venas y arterias. Una de las principales indicaciones para el uso del torniquete o torniquete neumático es contener el anestésico en la zona determinada. De igual forma, ayuda en la cirugía. En el campo quirúrgico, exsangue reduce la pérdida de sangre y facilita la identificación de estructuras. Reduce el tiempo y las complicaciones quirúrgicas. Así como existen indicaciones para el uso del torniquete, también existen un sinfín de contraindicaciones, pero las más importantes es que el miembro no esté traumatizado, si no va a ser imposible llevar a cabo el uso del torniquete de manera adecuada, que existe una reserva cardíaca pobre debido a que posiblemente el paciente tiene bajos los niveles de hemoglobina o hematocrito, que hay alguna infección en la extremidad que pues va a impedir que sea oportuno, sea correcto el uso del torniquete. Hablando un poco de las aplicaciones, actualmente en nuestro país no existen normas que hablen como el manejo del torniquete. Sin embargo, pues hay muchas propuestas, muchas investigaciones que han buscado sustentar de manera científica todo ese tipo del uso del torniquete. En primer lugar, debe ser aplicado por la persona que lo necesita. En ese caso, o ya sea el anestesiólogo o sea el ortopedista. Esos son los dos principales responsables del uso del torniquete. Hablaremos un poquito ahora sobre los lugares donde se colocan los torniquetes. Principalmente, como los mencioné anteriormente, es en cirugía de ortopedia. Entonces va a ser en brazos y en ese se va a colocar en el antebrazo o en muslo. En este caso sería en la pantorrilla. Algunos otros usos son los en dedos de las manos, en dedos de los pies. Sin embargo, existen diversas investigaciones que recomiendan el no uso de torniquetes en dedos y en manos. Aún no está explicado por qué, sin embargo, hay que evitar el uso de torniquetes en esos lugares. Basándonos un poquito en los métodos, el vendaje March de distal a proximal compresión del tejido va a ayudar a que haya un poco de sustentabilidad en en la piel y va a prevenir que haya lesiones en el tejido y principalmente evitar la necrosis, que es una de las principales complicaciones, que hablaremos de esto un poco más adelante. En cuanto a lo que es la colocación del torniquete, en primer lugar tenemos que colocar algún relleno liso y cómodo para prevenir el traumatismo en la piel del paciente. Podemos utilizar compresas, gasas, algún vendaje cómodo para el paciente. De igual forma, al momento de utilizar el torniquete, antes de utilizarlo, debemos de desinflarlo, quitar todo el aire posible y pues porque si existen algún tipo de arrugas, pues puede alterar un poquito más la piel. Es preferible la colocación proximal a la extremidad porque las cantidades mayores de tejido protegen los nervios de lesiones. De igual forma, para la colocación del torniquete, tiene que ser en un lugar donde haya un poquito de tejido subcutáneo o músculo. Esto va a ayudar a que no haya tanta lesión en la piel. De igual forma, no se recomienda colocar sobre rodilla o codo, ya que incrementan los factores de riesgo de tener algún tipo de necrosis tisular. De igual forma, evitar colocar el manguito en prominencias óseas debido a que como el hueso es duro, al momento de colocar el manguito va a aumentar la presión y en ocasiones va a ser muy excesivo y puede causar, como se lo mencioné anteriormente, algún tipo de necrosis. Además, se tiene que evitar lugares donde haya habido alguna cirugía previa y no puede haber contacto del torniquete con esa área. Algunos parámetros fisiológicos que cambian con el torniquete es que incrementa la tensión arterial central.
Este cambio pues es completamente benigno, es por una fuerza mecánica. Esos cambios son importantes con pacientes con enfermedades vasculares, ya que algunos de ellos pueden tener a lo mejor una insuficiencia cardíaca congestiva o algún otro tipo de patología cardíaca o vascular. De igual forma, cuando las dos extremidades, ya sea dos superiores o dos inferiores, son comprimidas, pues obviamente va a aumentar la presión. Hablando un poquito del inflado del manguito, debe de inflarse rápidamente para evitar que la sangre quede atrapada en la extremidad durante el periodo en que la presión del manguito excede la venosa, pero no la arterial. Algunos de los efectos más importantes con el inflado es que ocasiona cambio en el volumen central de la sangre y un aumento por ende de las resistencias vasculares periféricas. En cuanto a la presión, se requiere una presión más alta en áreas como en el muslo debido que hay un poco más de tejido subcutáneo y más músculo. Sin embargo, en personas que tienen que padecen caquexia o pacientes delgados o pacientes desnutridos, pues tiene que disminuir esto. De igual forma, dependiendo del tipo de manguito y la anchura, es como va a ejercer la presión. Por ejemplo, si es un manguito ancho, entonces la presión que ejerza no va a ser tan fuerte como la de un manguito que es más delgado, porque ejercerá una presión aún más fuerte. Algunos autores recomiendan que para las medidas que se tiene que tener el manguito en miembros inferiores tiene que ser de 7 a 5 centímetros y en miembros superiores de 3 a 4. De igual forma, en pacientes con hipotensión arterial o con alguna enfermedad vascular periférica se recomienda manguitos completamente estrechos, ya que aumentará su presión. De igual forma, en manguitos o en torniquetes que se coloquen en miembros superiores, tienen que manejar una presión entre 50 y 75 milímetros de mercurio, y si es en miembros inferiores, de 75 a 100. El tiempo mínimo para el uso de un torniquete en cualquier parte del cuerpo es de 15 a 25 minutos, y por lo contrario, el máximo tiene que ser de 1 a 3 horas. Si el paciente dura con más de 3 horas con el torniquete puesto, tiene un riesgo absoluto de necrosis tisular periférica. En algunos pacientes en los que la cirugía tarda más de 3 minutos, se es recomendada la reperfusión. Esa reperfusión va a permitir que haya una corrección anormal de las anormalidades metabólicas, y eso se realiza entre cada 15 a 20 minutos. De igual forma, al momento en el que el paciente se termina la cirugía, se va a llevar a cabo lo que es el desinflado, y en este proceso va a haber algunas alteraciones metabólicas como disminución del pH sanguíneo, disminución del oxígeno en sangre, y al contrario va a haber aumento del dióxido de carbono, del lactato y del potasio. De igual forma, va a haber una disminución si el paciente cuenta con un catéter venoso central. Si realizan una PVC, pues va a disminuir entre 1 y 2 milímetros de mercurio o 1 a 3 centímetros de agua. De igual forma, la tensión arterial media va a disminuir entre 14 y 19 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca entre 6 y 12 latidos periféricos por minuto. Y en el caso de la temperatura, a los 3 primeros minutos va a disminuir 0.7 grados centígrados, pero a los 30 minutos va a volver a la temperatura normal. Según algunos artículos científicos, la principal complicación es la necrosis y el dolor. El dolor está presente en el 66% de los pacientes a causa del torniquete, y por ende el principal tratamiento para este tipo de pacientes va a ser el uso de opioides, de AINES o de fármacos sedantes en algunos casos graves. De igual forma, algunas de las principales actividades de enfermería durante la colocación del torniquete o antes de la colocación del torniquete es que el personal de enfermería tenemos que brindar un poco de comodidad al paciente, colocar algún tipo de vendaje, algún tipo de malla, que al paciente no le vaya a causar por completo un daño en la piel. De igual forma, nosotros vamos a contabilizar el tiempo que el paciente lleva con el torniquete, informar al médico cirujano o a la persona que encargó el tiempo en el que inicia y el tiempo en el que termina. Y si el tiempo lleva más de 2 horas, el personal de enfermería tiene que avisar. De igual forma, tenemos que valorar las condiciones de la piel, ver que la piel esté en perfectas condiciones y que pueda seguir siguiéndose utilizando el torniquete. Hablando como último punto, hablaremos sobre los tipos de gasas. Para el área transquirúrgica existen dos: la gasa sin trama y la gasa con trama o con material radiopaco. En primer lugar hablaré sobre la gasa con trama. La gasa con trama tiene una medida de 10 por 10 y están colocadas en bolsitas con entre 5 y 10 gasas. Estas son utilizadas únicamente en el área transquirúrgica al momento de la intervención quirúrgica. Estas pues se abren y se van a colocar en la mesa riñón.
Esas son las que van a utilizar para ser introducidas en cavidad o cuando van a hacer algún tipo de... Cuando son necesarias en la intervención quirúrgica principalmente. ¿Por qué tiene esta línea? Bueno, al momento de llevar el conteo por parte del personal de enfermería, si llega a faltar alguna gasa, pueden utilizar lo que es un arco en C, lo proyectan en el lugar donde se llevó a cabo la intervención quirúrgica y si falta esa gasa, ahí va a aparecer porque esa propiedad radiopaca va a mostrar en la radiografía dónde se encuentra esa gasa. Sin embargo, tenemos las gasas sin trama. Esta gasa sin trama es la más utilizada en el aspecto clínico, ya que se utiliza para realizar curaciones, para realizar aseos, para realizar alguna aspiración de secreciones, etcétera. Esto igual tiene una medida de 10 por 10 y están colocadas o están envueltas en bolsitas de entre 5 y 10 gasas. Además, las gasas que mencioné anteriormente principalmente están hechas a base de algodón con diminutos hilos. Pueden haber multifilamento, monofilamento, etcétera, pero pues las más utilizadas son las de multifilamento y las que son hechas de algodón. De igual forma, pues estas gasas sin trama pues no tienen esa línea radiopaca y son completamente blancas, por así decirlo. Espero que este video te haya servido de ayuda. Agradezco por tu atención prestada. Gracias.